obligados a permanecer ociosos no son justamente los días en los que nos involucramos en la actividad más profunda. Si nuestras acciones, aun a pesar de suceder en algún momento posterior, no son sino las últimas reverberaciones, vamos de vuelta, reverberaciones de un vasto movimiento que se produce e incluso tal vez que se produce en nuestro interior en los días de ocio. Bueno, voy a aclarar que leyendo casi oscuras no hilo las líneas, así que voy a tratar de ponerle abajo mi luz al texto. Bueno, como sea, es fundamental entregarse al ocio con confianza, con devoción, incluso tal vez con alegría. Los días en que ni siquiera nuestras manos se mueven son tan increíblemente silenciosos que apenas es posible levantarlas sin que oigamos un ruido tronador. Rainer Maria Rilke. Todo para decir que exponerse a videos de ASMR tiene mucho sentido. Incluso ver un video de ASMR no es estar completamente en ocio, pero nos encamina mucho a esta situación de desenchufarnos de las tecnologías, o por lo menos bajar la marcha. Bueno, este libro trata sobre el ocio. El ocio es una de las actividades más importantes de la vida. Me he decidido a compartir mis ideas sobre el tema con la esperanza de convencer a otras personas, a pesar de que en el mundo entero el horario laboral está en crecimiento y de que todos los libros sobre administración del tiempo que se ofrecen en el mercado aseguran que se puede y se debe hacer más. El mensaje de este libro es necesitar descansar. No, es precisamente lo opuesto. Sobre la base de los datos disponibles, las neurociencias argumentan que el cerebro necesita descansar. Si bien como resultado de la devoción, de la evolución, el cerebro humano se encuentra exquisitamente preparado para la actividad intensa, para poder funcionar con normalidad, también necesita estar ocioso, y buena parte del tiempo, según parece. Siempre actuamos con un propósito, con un objetivo determinado. Deberíamos permitirnos actuar más a menudo con piloto automático. En la aviación, el piloto automático es un sistema para controlar una aeronave sin la intervención del piloto. Se ideó porque pilotear un avión es en forma manual, requiere de atención absoluta y constante de la persona que lo conduce. Cuando los aviones empiezan a volar a mayor altura, mayor velocidad y durante periodos más extendidos, el vuelo manual se volvió causa de graves y peligrosos niveles de fatiga en los pilotos. La intervención del piloto automático hizo posible que los pilotos pudieran dejar de controlar físicamente la aeronave y ahorrar de ese modo su energía mental para las etapas más arriesgadas del vuelo, como el despegue y el aterrizaje. En la actualidad, los pilotos automáticos utilizan programas de software para llevar las aeronaves. El aspecto negativo del piloto automático es que en ocasiones los pilotos no saben con claridad si son ellos o el piloto automático quienes comandan la nave. El fenómeno denominado mode confusion, que ha dado como resultado accidentes fatales. El cerebro también cuenta con un piloto automático. Cuando se entra en un estado de reposo y se abandona el control manual sobre la propia vida, el piloto automático del cerebro se activa. El piloto automático sabe dónde queremos ir en realidad y qué deseamos hacer. Pero el único modo de averiguar que sabe el piloto automático es dejar de gobernar la aeronave y permitir que sea el piloto automático el que guíe el camino. Así como los pilotos alcanzan niveles peligrosos de fatiga cuando vuelan en modo manual, todos nosotros
quienes disponen de demasiado tiempo libre tienden a deprimirse o aburrirse. No obstante, el ocio puede constituir el único camino verdadero de autoconocimiento, como veremos en el presente volumen. Lo que se le presenta a la conciencia puede no ser siempre agradable. Sin embargo, es probable que el cerebro tenga buenas razones para llamar nuestra atención sobre esos datos. Gracias al ocio, grandes ideas enterradas en el inconsciente tienen ocasión de abrirse paso a la conciencia. Nuestra fobia al ocio de larga data nos ha conducido casi inexorablemente a nuestra actual cuasi obsesión con estar ocupados. En la profética nota editorial publicada en el 2006 en la revista Medical Hypnosis, Bruce Charlton postuló que la sociedad moderna se encuentra dominada por empleos cuya característica fundamental reside en el ajetreo. El ajetreo remite al multitasking, desempeñar numerosas labores secuenciales y cambiar con frecuencia de una a otra según el plan impuesto externamente. En la mayoría de las carreras profesionales, la única vía hacia el progreso radica en el dominio aparente del ajetreo. Es conocida la historia de Francis Crick, uno de los descubridores del ADN y ganador del premio Nobel, quien se negó a ascender recorriendo la jerarquía administrativa del mundo académico porque detestaba el ajetreo que tal ascenso le hubiera impuesto. La definición de ocio que exploro en este libro es la antítesis del exceso de actividad. Hacer quizás una o dos cosas por día según el programa impuesto internamente. El ajetreo crónico es perjudicial para el cerebro y a largo plazo puede entrañar consecuencias de gravedad para la salud. A corto plazo, el ajetreo destruye la creatividad, el autoconocimiento, el bienestar emocional, la capacidad social y puede dañar la salud cardiovascular. Desde la perspectiva de las neurociencias, estudiar el ocio en el laboratorio es sencillo y en rigor la increíble actividad cerebral que se produce solo durante el ocio se descubrió por accidente, cuando ciertos sujetos sometidos a estudios de escaneo cerebral se encontraban tumbados en las máquinas soñando despiertos. Amplió la definición de laboratorio del término ocio con la conclusión de cualquier momento del día en que un individuo no se encuentra sujeto a un horario impuesto externamente y tiene ocasión de no hacer nada, o bien cuenta con la libertad de dejar vagar el pensamiento hacia donde sea que lo lleven las ideas que se presenten en la conciencia. En ausencia de ocupaciones, las verdaderas percepciones, sean artísticas o científicas, emocionales o sociales, solo pueden producirse en esos raros momentos de ocio. Bueno. Este ha sido el primer apartado de este libro. Dígame si le resultó interesante y yo se lo sigo leyendo. Es interesantemente largo porque es propiamente un libro. Leí una carilla de la primera hoja, o sea que falta otra carilla más para terminar la primera hoja, y son 19 hojas. Básicamente podemos estar todo el 2022 haciendo capítulos de este libro, pero sin embargo me resultó sumamente interesante cuando yo lo leí, por esto mismo, que habla del ocio como necesario y hace investigaciones científicas de qué pasa con el cerebro cuando nos quedamos sin hacer nada. Por eso mismo me llama mucho la atención y me parece interesante para contarles en el ASMR.
no se duerma. O no, no sé. Así que ustedes díganme si les gusta y les interesa y yo sigo. Si no,